La Escuela de Reiki Joan Piquer patrocina Sapiens. Saludos y bienvenidos a Sapiens, amigos y amigas. Hoy vamos a tratar con Artur Oms algo que no va relacionado con el tema ufológico, sino con el tema económico. Silicon Valley Bank, Deutsche Bank, Credit Suisse. ¿Qué está pasando en la banca? ¿Hay algo que no sepamos? Lo analizaremos con también el experto en economía, Artur Oms. Por tanto, os invito, como siempre, que saquéis vuestras propias conclusiones de los temas aquí tratados. ¡Bienvenidos! Salutación, saludos, bienvenidos al Sapiens. Bueno, hoy quizás tendríamos que decir, recordando aquellos años, fueron no sé si 8 o 9 años, cuando hacíamos el Sapiens, pero también hacíamos el Infoeconomía. Sapiens era código CTH y en Infoeconomía pues tratábamos economía, pero al final un día con la persona que tenemos aquí en el estudio hablamos del tema extraterrestre y la economía se fue a tomar por un fondo de inversión misterioso y apareció el misterio de Sapiens. Saludamos a Artur Oms. Artur, buen día, buenos días. Buenos días, Ferran, ¿qué tal? ¿Tú recuerdas cuando estábamos haciendo el programa Infoeconomía, que hablábamos pues de mercados, de bolsas de valores, del precio del petróleo, que si el Euribor, que si renta fija, que si las divisas, que esto, lo otro, empresas que abrían las startups en sus inicios, ¿qué más te voy a decir? El mundo de los emprendedores, las franquicias. Y un día no sé cómo salió, hazme memoria, el tema, oye, parece que se ha visto un objeto, una estructura volando sobre una central nuclear, y allí salió nuestra pasión, nuestra investigación sobre el tema OVNI, el tema extraterrestre, Artur. Sí, desde luego, Ferran, yo recuerdo perfectamente que tú inventaste una palabra, la climatoeconomía, y yo te dije, hostia, pues qué interesante, ¿no? Y ahora imagínate que aterriza un objeto volador no identificado en medio de la Plaza del Pueblo. ¿Qué pasaría, no? Y ahí empezó a surgir un poquito el tema extraterrestre, que desde luego, tanto la economía como el tema extraterrestre son dos grandes temas del misterio, porque la economía también es un absoluto misterio. Bueno, imagínate, antes de hablar de lo que está pasando a nivel de economía, imagínate que lo que sabemos y tenemos información y hemos comentado pues por activa y por pasiva estos avistamientos, estructuras voladoras, descartando anomalías atmosféricas, de que hay una civilización más avanzada y que decide de forma hostil, colonizadora o de forma pacífica venir al planeta Tierra, y de golpe porrazo, claro, existe una tecnología más avanzada. El sistema de propulsión, de desplazamiento a nivel que sea, hidrocarburos, coche eléctrico, fuel, el hidrógeno no hace falta porque hay algo infinitamente gratuito y que se obtiene a base de una tecnología muy, muy sofisticada, pero a la vez exótica y sencilla. Claro, los fondos de inversión, los valores de bolsa de tecnológicas, la economía, ¿recibiría o no una sacudida brutal? ¿Qué opinas? Bueno, los mercados siempre son muy sensibles a absolutamente todo lo que pasa a su alrededor y por lo tanto yo creo que evidentemente esto recibiría una sacudida. ¿Qué pasa con las sacudidas, Ferran? Pues que de las sacudidas siempre se benefician los mismos, ¿no? Cuando hay temporal financiero, ya sea el motivo que sea, las acciones bajan, pero antes de bajar hay unos señores que tienen unos fondos muy poderosos que venden, se deshacen de estas acciones y vuelven a comprar a la baja, cuando haya bajado. ¿Quién soporta la pérdida? Como siempre, los pequeños y medianos
inversores, ¿no? Con lo cual, cuando uno invierte en mercados bursátiles, tiene que ser muy consciente de que puede llegar a perder muchísimo dinero. Bueno, perder o no perder, porque al final, si no vendes esas acciones, no pierdes, ¿no? Y eso está demostrado, si no tienes chicharros, que se llama comúnmente en bolsa. Pero si tienes acciones que son correctas, oye, si las dejas 5, 10, 15 años, seguramente vas a recuperar el dinero y vas a rentabilizar esa acción, muy, muy probablemente. Artur, vamos a entrar en materia, análisis. Cuando parecía que pues la zona de las startups tecnológicas en Estados Unidos, me refiero, iba viento en popa, todo el sistema financiero, sobresalta a la economía norteamericana, es decir, de Estados Unidos concretamente, el affair de Silicon Valley Bank. Allí hay como un toque de aviso, una nota de atención que incluso, pues bueno, el gobierno norteamericano reaccionó rápidamente. ¿Qué pasó allá exactamente? Bueno, no solo Silicon Valley Bank, sino Silvergate Bank y Signature Bank han tenido muchos problemas. De hecho, fueron intervenidos y algunos de ellos han quebrado. ¿Qué ha pasado? Pues han pasado muchas cosas con estas entidades, ¿no? La primera es que ellos, sobre todo Silicon Valley Bank, ¿a qué se dedicaba? Pues había unos clientes que venían, depositaban una serie de dinero. Y con este dinero, este banco prestaba dinero a las startups para que pudieran desarrollar sus proyectos. Antes de continuar, Ferran, me gustaría aclarar una cosa. Absolutamente todos los bancos del mundo están en quiebra. Todos. No hay ni un banco que no esté en quiebra. Es decir, los bancos funcionan totalmente al revés de una empresa tradicional. Bien, ¿por qué digo esto? Es muy sencillo. Tú coge cualquier banco del mundo y de hoy para mañana liquídalo. Ninguno va a poder ser liquidado. ¿Por qué? Porque tienen que dejar dinero de sus depositantes y por lo tanto ninguno se puede liquidar. Te queríamos preguntar exactamente qué significa liquidar. Liquidar es decir, mira, mañana cierro el banco y le devuelvo todo el dinero a mis clientes. No puedo, porque una parte de este dinero lo he prestado con préstamos de mayor a menor riesgo, ¿no? Eso recordemos las subprimes, ¿no? Por ejemplo, que es lo que sucedió en Estados Unidos con esas hipotecas basura, ¿no? Pues aquí también hay préstamos a startups que son préstamos basura también, y esto pues en parte es lo que sucedió, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Que los bancos funcionan por una cuestión de confianza. Todos los bancos están en quiebra. Evidentemente estas quiebras, hay unas quiebras que están legalizadas y otras que no están legalizadas. Aquí en Europa, los ratios de solvencia, es decir, la parte que tú prestas de dinero a los clientes que te piden créditos y la que tú tienes que tener, está muy regulada. En Estados Unidos no sucede así. Y uno de los mayores culpables de que no suceda así es Donald Trump, que flexibilizó estas normativas de solvencia, ¿no? Entonces, claro, eso es muy bueno por una parte porque permite un desarrollo mucho más ágil para las entidades bancarias, pero significa que tienes muchas menos garantías respecto al dinero que tú tienes depositado allí. Entonces, ¿ahí qué sucedió? Pues muy sencillo, cuando la gente empezó a perder la confianza en Silicon Valley Bank, lo que hicieron es descapitalizar retirar sus depósitos de allí y llevárselos a otras entidades que gozaban de una mayor confianza o salud financiera. Por lo tanto, ¿qué sucede? Pues que incumples esos ratios de solvencia mínimos y entras en quiebra. Y de hecho, no puedes devolver el dinero porque es un dinero que no tienes. De hecho, es un dinero que muy probablemente tengas prestado. Y ahí está lo que decíamos, ¿no? Que todos los bancos están en quiebra. Eso es técnicamente es una verdad a medias, ¿no? Porque, bueno, fíjese usted, yo soy el regulador y vamos a decir que el capital que tienen los clientes depositados en la entidad bancaria,
yo te voy a permitir que dejes un tanto por ciento, ¿no? Con lo cual, no sé, un 10, un 15% de todo el capital. Si yo tengo 100.000 euros y he dejado 15.000, realmente tengo 85.000. 15.000 están en préstamos. Si quiero cerrar mañana el banco y devolver los 100.000 euros de todos los clientes, es imposible. Imposible, porque me faltan 15.000. Luego, ¿qué pasa? Luego hay unas subastas de créditos, ¿no? Los bancos se dejan dinero entre ellos a mayor o menor tipo de interés, y ahora ha habido otro problema, que son los tipos de interés que no han parado de subir. Entonces, si tú concedes préstamos a un tipo de interés fijo y tienes que acudir a otras entidades para que te dejen dinero al mercado, ¿qué es lo que sucede? Pues que últimamente los tipos de interés no es que hayan subido, sino que se han disparado. Recordamos que teníamos incluso tipos de interés negativos. El Euribor hipotecario llegó a estar en negativo de 0,10 o algo así, no recuerdo exactamente, ¿no? Con lo cual, ¿qué sucede? Muy sencillo. Tú tienes unos créditos concedidos a un 2% y los estás pagando a un 3 o un 4. Claro, pues ahí pierdes dinero. ¿Qué sucede? Que pierdes confianza. Entonces, bueno, eso es algo tremendamente dañino para un banco, porque el banco es una forma de vida financiera muy delicada. Y ahora viene, Ferran, cuando los grandes conspiranoicos dicen, ¿no? O los grandes, a veces yo me rasgo las vestiduras, porque digo, a veces ves cada cosa en internet que dices, bueno, estos os han fumado 3 canutos, os han metido 5 rayas, con perdón, ¿no? Porque dices, hombre, hablamos de criptomonedas, sí, pero hay gente que dice, no, ahora es que se viene la revelación final de que el Bitcoin va a salvar el mundo. No, el Bitcoin no va a salvar absolutamente nada. El Bitcoin es una moneda virtual inexistente, y existe porque la alimentamos entre todos, pero es que realmente no está regulada ni respaldada por absolutamente nadie. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues muy sencillo. El Bitcoin es un token que es una moneda virtual. Hace muy poquito en España, Ferran, se ha autorizado por primera vez el primer token con euro. Este se llama EUR-M, y el Banco de España ha autorizado por primera vez este token, es decir, en lugar de llevar billetitos en el bolsillo, llevaremos tokens. Yo siempre digo que Bitcoin, el euro digital, el dólar digital, sí, están muy bien, como este invento de Bizum, pero una vez más, Ferran, ¿qué significa esto? Una disminución de nuestras libertades. Incluso esta serialización de los billetes, porque todos los billetes hoy en día llevan un número de serie y son perfectamente rastreables. Pero es cierto que el dinero en efectivo es mucho menos rastreable que un monedero virtual. Entonces, ¿qué pasa aquí? Estamos hablando de quiebras de bancos, estamos hablando de Bitcoin, estamos hablando de moneda digital. La banca tradicional se muere. Entonces, ¿por qué se muere? Muy fácil. Si tú sacas un monedero virtual de euro o de dólar americano, y esto al final es crónica de una muerte anunciada. Esto es inexorable. ¿Qué va a pasar? Pues oye, mira usted, yo ahora para enviar 300 euros o 1.000 euros a Estados Unidos, o me voy a Wells Fargo, o me voy a una empresa de estas que envían dinero de un punto al otro prácticamente inmediato, o me voy a mi banco que pues con el sistema SWIFT o con el sistema SEPA pues me permite enviar dinero, ¿no? En 24 horas. Claro, con los monederos digitales en euro y en dólares, esto va a ser inmediato. Yo simplemente voy a decir número de teléfono del destinatario, pim pam pum, bocadillo de atún. En 0,03 segundos este señor tiene los 300 euros que le he enviado. ¿Ventajas? Esta, clarísima. ¿Desventajas? Oiga, mira usted, los consumidores de sustancias X lo tienen muy complicado, ¿no? ¿Por qué? Porque todo esto va a quedar completamente rastreado. Es decir, el efectivo pierde
toda esa anonimato que nos podía ofrecer con esa moneda y ese monedero digital. Seguimos, hemos hablado, Artur, de Silicon Valley. Incluso había un empleado que decía que estaban recibiendo emails de la empresa diciendo, por ejemplo, que ha sido un placer trabajar con personas como tú, ¿no? Y los empleados se estaban quedando diciendo, oiga, ¿qué pasa? Incluso decía un trabajador de Silicon Valley Bank, dice, no sabíamos qué decirles a los clientes, porque había tanta incertidumbre que, bueno, además llamaban a las oficinas, muchísimas personas estaban escribiendo que no podían mover su dinero. O sea, el dinero de los clientes de Silicon Valley Bank en Estados Unidos estaba bloqueado. Y al poco de hablar de Silicon Valley Bank, salta el caso en Europa, que creo que por orden vino el Deutsche Bank o el Credit Suisse. El Deutsche Bank creo que vino antes y luego Credit Suisse. ¿Qué pasó en el Deutsche Bank? Porque siempre se ha tenido como un banco alemán referente. Lo mismo, es exactamente lo mismo. Lo mismo que ha sucedido con Credit Suisse. Y fíjate que hay una cosa detrás que a mí me llama mucho. Yo pienso que entramos en épocas de rebajas ahora, ¿no? Las rebajas de primavera. Porque fíjate que en Credit Suisse ha sucedido algo muy bestia. Y es que este banco tenía pérdidas desde hacía muchísimos años, ¿no? Ahora no recuerdo quién inyectaba el dinero. Me parece que era un banco saudí que estaba inyectando. Lo tengo por aquí anotado, ahora lo buscaré. ¿Qué es lo que pasaba? El Banco Nacional Saudí estaba inyectando unas cantidades ingentes de miles de millones de euros anuales en este banco. Claro, es el principal accionista. Ahora vamos a hablar de más cosas, más cosas que están sucediendo, Ferran. Bueno, ahora que hablas, permíteme un pequeño inciso. Ha dimitido, esto hace horas, el presidente del Banco Nacional Saudí, tras sus comentarios sobre Credit Suisse, ¿no? Las palabras de Hamar Abdul Wahed Al-Kundahiri fueron el detonante de la crisis de la entidad. O sea que el análisis, Artur, es 100% correcto. Exactamente. Mira, en 2021 perdieron 1.600 millones de euros que inyectó el Banco Saudí, pero agárrate bien, Ferran, porque en 2022 fueron 7.400 millones de euros. Oye, ¿qué narices está haciendo Credit Suisse para manejar esto tan mal? Muy fácil, Ferran. En Andorra hemos hecho algo que vino a raíz de la intervención de un banco en nuestro país. Fíjate en una cosa que fue muy interesante. Hemos homologado todo nuestro sistema financiero. Es verdad que durante 2 años aquí estuvo temblando hasta el apuntador, ¿no? Estábamos aquí con el, ¿cómo se diría aquello? Con el culo apretados todo, ¿no? Pero, en cambio, ¿qué hicimos? Hicimos algo muy bien en Andorra. Se ha homologado todo el sistema financiero. Suiza no lo ha hecho. Entonces, ¿qué sucede? Pues muy sencillo. Suiza les va a pasar exactamente lo que nos pasó aquí en Andorra, pero les va a empezar a pasar ahora. Claro, Andorra, dentro de toda la desgracia que hubo de este banco, pues hemos sufrido estos 2-3 años, una economía muy agitada y muy convulsa, pero lo hemos podido recuperar. De hecho, cuando se liquidó este banco, el ratio de solvencia era tan bestia que nadie ha perdido absolutamente nada con este banco. Nadie. No ha habido ni una cabeza cortada, ¿no? Con lo cual, banca es igual a confianza, ¿no? El otro día leía un artículo en la revista Forbes que era muy interesante porque decía, oye, ¿qué es un banco realmente? Un banco es un proxy, ¿no? Un enlazador de aquello que nos gusta. Es un proxy para poder viajar, es un proxy para poder estudiar, es un proxy para comprar una casa, es un proxy para comprar un coche, ¿vale? Pero los bancos tienen que asumir que ya no son ese proxy, Ferran,
¿Por qué? Porque hoy en día la banca digital dotada de inteligencia artificial va a ganar dinero. De hecho, muchos bancos como el Santander están diciendo que de aquí a 5 años no va a haber prácticamente sucursales. De hecho, fíjate, el movimiento que hizo Santander vendió todas sus sucursales. Vendió todas sus sucursales a un grupo, que esto es otro gran misterio, ¿no? Otro grupo que esto un día podríamos hablar, porque esto sí que a mí me alucina. Estamos viendo que las bancas grandes están fusionando, que están abogando por la inteligencia artificial, que están abogando por todas estas cosas, y todos esos bancos que no estén dentro de esta línea, pues les va a suceder lo que le ha sucedido a Silicon Valley Bank. Que, por cierto, Silicon Valley Bank se gestionó muy mal. Y si hablamos de Credit Suisse, eso parecía, como diríamos aquí en Andorra, una casa de barrets, ¿no? Porque desde uno de sus consejeros delegados, que iba disfrazado a trabajar algún día de mujer, porque ¿Ah, sí? Sí, era de género no sé qué, ¿no? Yo entiendo que hay solo 2 géneros, masculino y femenino, pero este era género camaleón, hoy me siento mujer, mañana hombre, y a tomar por el saco un perdón, ¿no? Entonces, cuando tú ves que los directivos llegan a este nivel, o sea, ya dices, bueno, esto es... Mira, el otro día lo hablaba con María Ángeles, con mi esposa, y fíjate, está sucediendo exactamente lo mismo que sucedió en la antigua Roma. La antigua Roma, ¿por qué se fue al garete? Una potencia que dominaba absolutamente todo el mundo. ¿Por qué? Por la decadencia, Ferran. La decadencia. La decadencia empezó en Roma con las orgías, los excesos de comida, la holgazanería, etcétera, etcétera. Y estamos viendo exactamente la misma fotografía que llevó a la destrucción del Imperio Romano hoy en día, pero en otro contexto, ¿no? Un contexto mucho más moderno. Ahora que dices esto de Roma, en el Coliseo Romano, allí hay un dato curioso que como la misma riqueza se come su propia riqueza. Y en el Coliseo habían como una especie de grapas de cobre que sujetaban, como si fueran, pues bueno, lo que ahora tendríamos varillas de acero, pues unas grapas de cobre que sujetaban una estructura enorme. Pues las sacaron todas, las fundieron para hacer monedas, ¿no? Y fíjate, es cuando ya uno mismo se come su riqueza, que después, ¿qué pasa? Aquello no se sujeta y no se sujeta nada, y lo decimos en forma metafórica y después cae todo. Una cuestión, Artur, aquellos felices años 90, que todo iba bien, viento en popa, yo recuerdo en Infoeconomía que se alertaba, ojo que se está generando una burbuja en general bancario inmobiliaria, se daba mucho dinero muy fácil, se estaba comprando por encima del valor real, como está pasando ahora, que vemos los precios de las cosas que se están vendiendo, y esto al particular, cada uno le pone el precio lo que quiere, pero que no lo valen, y aquel 2007 que finalizó, como si trágicamente empezó la crisis del 2008, ¿puede suceder ahora? ¿El sistema financiero es más fuerte, tiene más liquidez, o ante qué nos podemos enfrentar? Bueno, yo creo que puede suceder, es que al final hay micropartes de la economía que siempre van a recibir más. Hay gente que habrá construido y lo habrá hecho bien, y hay gente que habrá construido y lo habrá hecho mal, ¿no? Entonces, yo creo que siempre dentro de un crash hay empresas que lo van a pasar muy mal y otras que van a ser capaces de ganar mucho o muchísimo dinero. La gran mayor parte lo van a hacer mal, seguramente, ¿no? Pero bueno, yo creo que es posible que podamos volver a ver un crash inmobiliario. Aquí en nuestro país, Ferran, no hace falta que te lo diga, salgas por donde salgas, vas a ver grúas por todos los lados, y esto no es bueno. Una cuestión, esta pareja de novios, esta familia o este emprendedor que ha pedido una hipoteca, y que vemos cómo se van encareciendo las hipotecas en febrero, casi un 50%, y ya duplica su media histórica, ya que el indicador del mes es del 3,15%,
534%, y un préstamo medio que se revise en febrero se encarecerá, o se encareció al año unos aproximadamente 3.200 euros de media. Claro, imagínate que son dos, uno se queda sin trabajo porque cae la actividad o porque lo despiden, y habían calculado una cifra y ahora ya no llegan. Esto que se está sucediendo ya. ¿Pero qué puede pasar? Bueno, aquí volvemos una vez más, ¿no? Las economías más frágiles son las familiares y son las que van a recibir más fuerte, ¿no? Fíjate, Ferran, que hay una cosa que no hemos comentado y, bueno, se quedan muchísimas cosas en el tintero, ¿no? Lástima que solo tengamos media hora ahora, pero es un desastre en ese sentido, pero bueno, también tiene sus ventajas. Mayor accionista de Banco Santander y mayor accionista de BBVA, y esto te va a dar un indicativo muy importante, Ferran. ¿Sabes quién es? Dinos. BlackRock. ¿Quién es BlackRock? BlackRock es el fondo de inversión más grande que hay en el mundo. Mayor accionista de Banco Santander y mayor accionista de BBVA. Esto nos da una idea de por dónde va a ir la economía. Y señores, que nadie se equivoque, la economía norteamericana continúa siendo la más fuerte y lo va a ser durante muchísimos años, porque a mí me hace gracia que muchos dicen, no, es que China tiene una renta per cápita de 12.000 euros actualmente. Eso quiere decir que hay gente que gana muchísimo dinero, pero la gran mayoría de la población china está inmersa en la miseria absoluta. En contra, la norteamericana es de unos 60.000 euros, pero la más grande del mundo es la de Mónaco, con una renta per cápita muy cercana a los 200.000 euros por persona, ¿no? O sea que es muy interesante todo lo que está sucediendo. Mira, ahora que hablas de Mónaco, aquí que hemos inaugurado un casino, que además como estructura es precioso, pero se tenía que haber hecho en Andorra lo que hizo Mónaco con los monegascos, de que no pueden entrar a jugar al casino solo los extranjeros. ¿Se tenía que haber hecho algo así o no? Sí, mira, yo, Ferran, bueno, en primer lugar, el casino es precioso, es muy bonito, un edificio emblemático, y sí, hay que proteger a los más débiles, y que muchas veces hay personas que no saben ponerse un freno, y estas personas hay que protegerlas. Pero bueno, en Andorra tenemos mecanismos que son muy buenos, y gracias a quien sea tenemos un control que es muy muy fácil de ejecutar, Pues como decías, Artur, se nos ha volado el tiempo. Temas interesantes, aparte de los misterios y de los enigmas que nos apasiona. Abrimos la puerta también de vez en cuando a hacer un análisis de la economía real, que puede dar mucho que hablar, porque solo un apunte y rápidamente en formato titular, Artur, si desde Bielorrusia estas armas nucleares se utilizan, ¿a qué nos enfrentamos? Bueno, vamos hacia una tercera guerra mundial no inmediata, pero siempre lo he dicho, acuérdate, Ferran, entre 2023 y 2028 vamos a tener un conflicto generalizado a nivel mundial. No sé por qué, pero algo siempre, en base a unos cálculos internos y una serie de inputs, siempre he mantenido esta postura. Bueno, con los años de radio, que ya son, hablamos de décadas, podemos y estamos orgullosos de decir que lo que decimos en Sapiens acaba sucediendo, y no es magia, sino que son datos, son intuiciones, son sentido común, sexto sentido, que combinados dan a resultantes de eventos venideros. Artur Oms, como siempre, muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Ferran, y un abrazo enorme a todos los seguidores de Sapiens. Y como siempre, amigos y amigas, de lo dicho aquí, que cada uno saque sus propias conclusiones. La Escuela de Reiki Joan Piquer ha patrocinado Sapiens.